de manera que ahora entienden un poco la dinámica. I was just explaining what we are doing now. So I'm going to start with the first question, always in Spanish first and then in English for you. La primera pregunta tiene que ver con cuál es la posición de la Biblia en cuanto a la homosexualidad y cuál debe ser nuestra posición. The first question, it is one that you already answered for the pastors. What is the position of the Bible about homosexuality? And what should be our position or role in our days? Bueno, la Biblia claramente dice acerca de la homosexualidad. Génesis capítulo 19, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado de homosexualidad. La homosexualidad en Sodoma y Gomorra había alcanzado un nivel tan elevado que los hombres que fueron cegados por Dios todavía trataban de entrar a fuerzas a la casa de Lot para abusar de él. Inclusive en su ceguera, sus concupiscencias fueron debido a la homosexualidad, los estaban controlando, y la sodomía se convirtió en la palabra usada para describir la homosexualidad, porque ese era el pecado abrumador, o el más importante de Sodoma, por el cual Dios los juzgó y la ciudad murió con fuego y azufre. Entonces no hay cuestión, no hay duda acerca de cómo el Antiguo Testamento ve prácticamente la homosexualidad. Y también el Antiguo Testamento era un crimen capital en la homosexualidad que podía terminar con la pena de muerte, y en el Nuevo Testamento ves la misma perspectiva. No cambia porque Dios no cambia. El pecado es el mismo a lo largo de la historia. Los homosexuales, de acuerdo con 1 Corintios 6, no entrarán en el reino de Dios. Tenemos que verlo por lo que es, un pecado. Y creo que es importante decir algo más. La homosexualidad no es una identidad. Hoy en día la gente dice, esto es lo que soy, esto es genético, nací de esta manera, esta es mi identidad. Es una conducta, no es una identidad. Tu identidad es, eres un pecador. Tu identidad es que tú eres un pecador. Y tú eres un pecador complejo. Tú pecas de acuerdo con la ley, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pecas en muchas maneras. Para algunas personas escogen la conducta de la homosexualidad, del pecado homosexual. Eso no es lo que somos. No podemos cambiar eso. No decimos, eso es lo que tú eres. No, eso no es lo que tú eres. Eso sería como decir, un ladrón de banco, oye, voy a robar bancos porque eso es lo que yo soy. Un fornicador, un fornicario, yo voy a hacer esto porque eso es lo que yo soy. Y necesito tener el derecho de hacer esto porque esto es lo que yo soy. O un mentiroso, o un engañador, o un abusador de menores. Ningún pecado tiene el derecho de expresarse a sí mismo como algún tipo de expresión humana que es natural para el pecador. Es una conducta, no una identidad. Y las buenas noticias son estas. Como todo pecado, puede ser perdonado. Y como todo pecado, en el poder del Espíritu de Dios, mediante el Evangelio de la salvación, puede ser vencido. Porque Pablo en 1 Corintios 6 dice, y esto erais algunos de vosotros, los homosexuales o afeminados y otros pecados, pero habéis sido lavados y habéis sido santificados, separados de ese pecado. A nivel práctico, nuestra iglesia está en Los Ángeles, la parte sur de California, la cual es la meca de la homosexualidad. Y nuestra iglesia tiene a muchos que han sido salvados de la vida homosexual por el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros he bautizado a gente que subsecuentemente murió de SIDA por ese estilo de vida, pero si permitimos que se definan a sí mismos de esta manera, esto es lo que son, hemos perdido la capacidad
de confrontar esto como una conducta pecaminosa que debe cambiar y puede cambiar por el poder de Cristo. Do you think that in the future we may have in the U.S. where you live, perhaps, a law that will prohibit pastors from speaking about homosexuality in their churches? And secondly, what would the church do if, along with that law, we have a prohibition not to marry homosexual as a church? In other words, that we would be mandated to marry homosexuals. What do you think? Do you think that that law may be along the way, or? Él está haciendo la pregunta, ¿qué va a suceder en mi país cuando lo hagan ley el aceptar a la homosexualidad y lo hagan un crimen el denunciarla y predicar en contra de ella y estar en contra de ella y rehusarse a contratar homosexuales? ¿Acaso esto va a suceder? Sí, va a suceder, y va a suceder más rápido de lo que pensamos. Las instituciones más grandes en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, la Naval, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, ya tienen la obligación legal de aceptar el homosexualismo, incluyendo el matrimonio homosexual. Y si un capellán habla o un oficial contra eso, va a ser prácticamente despedido del ejército. Y lo que lo hace aterrador para la iglesia es que cuando no nos sujetemos va a haber consecuencias serias. En primer lugar, el sistema de impuestos americano, el sistema fiscal norteamericano, permite que las ofrendas dadas a una iglesia estén exentas de impuestos. Entonces, cualquier ofrenda que tú das a la iglesia está exenta de impuestos, lo cual es un estímulo para que la gente dé a las iglesias y al ministerio. En segundo lugar, las iglesias como organizaciones cristianas no pagan, están exentas de pago de propiedad. Todo lo que el gobierno tiene que hacer es quitar el estatus de estar exentos del impuesto y quitar la propiedad, el impuesto de propiedad. Simplemente si quitan de las iglesias que no se apegan a esta norma, nosotros perderíamos millones si nos quitaran el estatus y la Universidad Masters College de estar exentos de pagar el impuesto de la propiedad. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, predicamos la verdad. Es lo que hacemos. Nos ponen en la cárcel, predicamos la verdad aún en la cárcel. Eso es lo que hacemos. Si nos queman ahí en la hoguera, predicamos la verdad mientras el fuego está ahí en nuestros pies. Nada cambia. Y esta es la razón. No porque estamos enojados con los homosexuales, sino porque su única esperanza es ver que este es un pecado y ser librados del mismo con el Evangelio. El problema no es lo que Estados Unidos de Norteamérica hace con la homosexualidad. El problema es lo que la iglesia hace con ello. Y ya las iglesias, y junto con universidades cristianas y seminarios, están doblando la rodilla y están aceptando a los homosexuales y llamándolo una identidad y quieren dialogar con ellos. Recientemente el nuevo Papa Francisco dijo: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Están buscando a Dios. La razón por la que la Iglesia Católica está diciendo eso es porque están preparando el patrón para que ellos no sean denunciados. Cuando la presión llegue al punto, han afirmado por los labios del Papa una aceptación del homosexualismo. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces vamos a ser el objetivo. Pastor Lawson, I will ask this question and then I'll repeat it in Spanish. Both of you are very bold preachers. What would you say to the pastors and the average Christians? How do we get that boldness? What gives a person the boldness to say things like the ones you say when you're preaching, and what Dr. MacArthur just said about burning and going to jail? And because I think that's an important answer. How do we get boldness?
La pregunta es, ellos los dos son pastores de mucho coraje, de mucha valentía, y ustedes acaban de oír al pastor MacArthur expresarse con valentía, con osadía. ¿Qué hace a un pastor? ¿Qué se requiere para llegar a ser un pastor con valentía, con osadía, y aún un cristiano común? La palabra denuedo o valentía son dos palabras en el griego denuedo que se unen, que se refiere a todo hablar. Denuedo no tiene que ver tanto con el tono, el volumen, sino que lo decimos todo, que no retenemos nada, que decimos la verdad en su totalidad. Entonces es lo que la palabra denuedo significa. Viene del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de los Hechos, cuando estaban llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo. Y ser lleno del Espíritu quiere decir estar controlado o gobernado por el Espíritu Santo, estar en la mano, en el control del Espíritu Santo. Entonces nuestra carne es muy débil, pero el Espíritu Santo es muy fuerte y muy valiente. Entonces es necesario, el paralelo del versículo es Efesios 5:18, es Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, conforme la palabra de Cristo prácticamente se siente en casa, reside en nuestros corazones, hay un denuedo que extraemos de la palabra de Dios, se vuelve un fuego en nuestros huesos. Tiene que encontrar una expresión, tiene que salirle. El denuedo entonces viene del Señor, y el denuedo viene del ministerio del Espíritu Santo. El denuedo viene de la palabra de Dios, llenando nuestros corazones y nuestras vidas. Para mí, yo creo que hay, por así decirlo, leña que se arroja al fuego en ese denuedo conforme estudiamos en los ejemplos de otros hombres y mujeres con denuedo, valientes a lo largo de la historia de la Iglesia. En la parte de adelante de mi predicación, Biblia que uso para predicar, traigo una foto de un hombre llamado John Rogers. Él nació en los 1500. Él fue el primer mártir que murió en manos de María la Sangrienta en la estaca, ahí en Inglaterra, en 1555. En la parte de atrás de mi Biblia tengo una foto de él, en las flamas. Voy a estar ahí en una semana y media, y voy a estar de pie ahí exactamente en donde él ardió en la estaca. Y creo que cuando vemos hombres valientes como Daniel en el foso de los leones, cuando leemos de Juan el Bautista confrontando al rey, que está mal que tengas esta mujer, creo que eso muestra, eso motiva la valentía en nosotros también. Entonces creo que hay un aliento y buscamos imitar cuando vemos ejemplos heroicos de valentía frente a nosotros. Entonces viene del Señor, viene de su palabra, viene del Espíritu Santo, y creo que también es estimulado por ejemplos heroicos de hombres y mujeres de Dios. Y esto significa simplemente que hablamos y lo decimos todo. Todo lo que la mente de Dios quiera decir acerca de este asunto lo declaramos. Hablamos la verdad en amor, y no nos preocupamos por las consecuencias de lo que nos costará. Y el doctor MacArthur acaba de hablar de lo que puede ser las consecuencias que vendrá para nosotros. Simplemente tenemos que mantenernos enfocados en el Señor. Es como Pedro. Mientras él estaba enfocado en Cristo, él podía caminar sobre el agua. Cuando comenzó a ver la tormenta y las olas comenzó a hundirse. Entonces no podemos preocuparnos por las presiones culturales que nos rodean. De lo contrario, comenzaremos a hundirse. Tenemos que ver a Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Poned la mira en las cosas de arriba, no de la tierra. Y conforme vemos al Señor, encontramos fortaleza, extraemos fortaleza de Él. Y en últimos, vemos a su ejemplo, porque Él puso su rostro como pedernal y fue con denuedo, con valentía a la cruz, porque Él sabía que era lo que lo esperaba. Sin embargo, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y menospreció el oprobio. Entonces tenemos que mantenernos enfocados en el Señor y la recompensa eterna. Otro texto sería Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados sois vosotros cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por causa de mí,
porque grande es vuestro galardón en los cielos. Estar viendo al Señor, mantengámonos enfocados en Él y la recompensa eterna que vendrá a aquellos que hablan con denuedo y nos aferremos a la verdad. Debemos pelear la buena batalla. Y bueno, eso es de donde viene la valentía. Y esa es una gran respuesta. Solo quiero añadir un pensamiento. El denuedo está directamente relacionado con tu perspectiva de las Escrituras. ¿Cómo ves las Escrituras? Si no eres valiente, tienes un bajo concepto de las Escrituras. Y si tienes un bajo concepto de las Escrituras, tienes un concepto bajo de Dios. Si tienes un alto concepto de Dios y un alto concepto de las Escrituras, entonces serás fiel a Dios y fiel a las Escrituras a cualquier precio. Entonces, la cobardía, el acobardarse, el cambiar el mensaje porque hay un precio que pagar, muestra un bajo concepto de las Escrituras y un bajo concepto de Dios. So when man is too Entonces, big and God is too small, then boldness is going to be impossible. Cuando el hombre es muy grande y Dios es muy pequeño, entonces la osadía va a ser muy difícil. Pastor Lawson, there's a question for you about your message. You have been speaking about revival. So the question is, what do we need to do so that we will not become a hindrance to the work of the Spirit and the work of what's the role of the church? Or how you apply the same question to the local church? La pregunta es cómo no ser un estorbo para el avivamiento, para el trabajo del Espíritu Santo en relación a la persona y en relación a la iglesia local. Entonces la pregunta, si la entiendo bien, ¿qué es lo que debemos hacer para no ser un estorbo a la obra de Dios en el avivamiento? And then the same question for the local church. Bueno, en primer lugar, necesitamos entender que el avivamiento es una obra soberana del Espíritu de Dios y no puede ser manipulado, no puede ser anunciado por adelantado. El viento sopla de donde quiere y así el Espíritu de Dios lo hace. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, necesitamos entender que es a discreción soberana de Dios. Históricamente, los precursores del avivamiento han sido la oración, han sido un espíritu humilde y contrito, han sido la restauración de la predicación de la palabra de Dios. Y toda gran época de la historia ha sido iniciada por Dios levantando una generación fuerte de predicadores. Lo vemos, es el caso en el gran avivamiento, en la época puritana, la época de la Reforma. Lo podemos rastrear siglo tras siglo. Hay un nuevo compromiso con la centralidad y la primacía de la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. También puede haber una época de oración en la que el pueblo de Dios se humilde y confiesa en su pecado, buscan su gloria, desean que Dios sea honrado más que cualquier otra cosa y entonces simplemente está a discreción de Dios lo que Dios va a hacer y sea que Él envíe o no un avivamiento es asunto de Dios, pero el Señor siempre quiere que oremos, siempre quiere que nos humillemos y siempre quiere que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y hay muchas ocasiones en las que los creyentes se han encontrado a sí mismos en un momento en el que ha habido un hambre por la palabra, por el oír la palabra de Dios, y en muchas maneras demanda un mayor ejercicio de fe, el permanecer fiel como un remanente en épocas difíciles, de mucha dificultad, en temporadas de sequía espiritual. Entonces, para que nosotros no seamos un estorbo, el arrepentimiento, la confesión de pecado, el humillarnos en oración, el volvernos al Señor, el predicar la palabra, todas esas cosas que siempre debemos estar haciendo. Entonces, no hay nada nuevo que prepare el camino para un avivamiento, es simplemente una reintensificación de lo que deberíamos haber estado haciendo todo el tiempo. Una pregunta de seguimiento que le voy a hacer tiene que ver con una definición del avivamiento que dio un teólogo norteamericano muy conocido allá de apellido Finney, y quería preguntarle si
él piensa de esa definición que él dio, que era el avivamiento es el uso correcto de los medios, y luego si piensan que Finney, que es muy conocido y de mucha influencia, fue realmente creyente. The question that I want to ask is a follow-up question to that one, to both of you, perhaps. Charles Finney defined revival as the right use of the means, as opposed to what Dr. Lawson just spoke. Number one, what do you think of that definition, and do you think that Finney was a believer? Can I hop in first? ¿Puedo entrar primero en esta? Carlos Finney no fue un ejemplo positivo de nada. Carlos Finney negó la justificación por la fe únicamente. Carlos Finney fue un manipulador. Carlos Finney no predicó la doctrina sana. Carlos Finney ha sido realmente la razón por la que tantos abusos han entrado a la iglesia, especialmente en Estados Unidos de Norteamérica, inclusive el llamado al altar con tácticas de mucha presión sobre el oyente para que pase al frente y presentar una base de fe en lo que yo he hecho en lugar de lo que Dios está haciendo hacia mí. Además, ahí en la parte de Nueva York, en Norteamérica, donde Finney llevó a cabo gran parte de su ministerio de avivamiento, se convirtió en el nido de las sectas, se convirtió en el distrito quemado. Y esto fue prácticamente debido a la corrupción y el resultado del ministerio de Finney. De ahí salieron testigos de Jehová, mormones, etc. Entonces, Finney es realmente una mancha en las páginas de la historia de la iglesia. Y sé que hay muchos que lo tienen en alta estima y quieren aprender de él. Como dice el viejo adagio, cuando un reloj está descompuesto está bien 2 veces al día. Él probablemente tuvo 2 cosas que estaban bien en lo que dijo, pero él se ha descalificado a sí mismo de tener algún tipo de influencia en absoluto en la iglesia, de hablar de alguna cosa que sea verdadera y apropiada. Continuamos. ¿Qué pasa cuando el hombre no asume el liderazgo de la iglesia y la mujer lo asume? ¿Pueden las mujeres ser pastoras? Pastor MacArthur. What happens when the men in the church are not taking the leadership that they are supposed to take and model? And do you think that women can be pastors? No. Esa no es mi opinión. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia. Sí, ciertamente las mujeres pueden orar y deben orar. Y también nos dice en el Antiguo Testamento, hay muchas mujeres que anunciaron las buenas nuevas. Ellos pueden hablar de las cosas que del Señor, como Priscila y Aquila, instruyeron a Apolos con mayor precisión en el camino. Son iguales en Cristo, iguales en la salvación, iguales delante del Señor en todo sentido, pero son diferentes. Y el orden es establecido en la creación, ya que Dios, así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. 1 Corintios 11. La palabra de Pablo, lo que le dice Pablo a Timoteo es muy importante aquí. Dice, las mujeres llevan un estigma. Y ese estigma es el hecho de que cuando una mujer asumió el liderazgo, llevó a la raza entera humana al pecado. Es lo que hizo Eva en el huerto. Él salió de la autoridad de Adán, pero puede ser salva mediante la crianza de hijos si los crían en santificación y honor. Entonces, el legado de la mujer es el criar hijos fieles al Señor, la influencia piadosa, tiene la responsabilidad, el papel de poder de salvadora en un sentido en cuanto a la influencia, pero nadie discutiría que la mujer tiene el poder de amar. Nadie tiene tanta influencia amorosa en los hijos como la mujer, y ese diseño tiene que verse en la iglesia, esa influencia.
si los hombres van a guiar la iglesia, eso es claro. Una manera de enfatizar eso sería decir que hay 66 libros en la Biblia. Ninguno de ellos fueron escritos por mujeres. Cristo seleccionó a 12 apóstoles. Ninguno de ellos fueron mujeres. Los ancianos que fueron ordenados, creo que estoy aquí entre amigos. Los ancianos que fueron ancianos en la primera iglesia, todos eran hombres, porque tenían que ser maridos de una sola mujer y ser líderes en sus casas. Una de las cosas que el Antiguo Testamento dice, Isaías, es que cuando una sociedad se colapsa, las mujeres se convierten en los gobernantes. Y cuando una iglesia se colapsa, lo mismo sucede. Eso es una evidencia de una iglesia defectuosa, en donde las iglesias se han apoderado del liderazgo. Anything else you would like ¿Algo? to add, Pastor Lawson? Amen. Amén. La próxima pregunta dice, ¿condenará Dios a aquellos que han creído a través de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad? Y luego, ¿y si mi pastor me prohíbe venir a esta conferencia, pero he venido, he hecho mal, le he desobedecido? Pastor Lawson, maybe I'll start with you now. Do you think that God will condemn those who have believed through the preachers of the prosperity gospel? And then there's a second question that the same person made, but I think I'm going to stop there because it's different altogether. All right, if I understand the Muy bien, si question, entiendo la pregunta, can someone be ¿puede saved alguien ser salvo who has believed que ha creído through the message of prosperity a través del Evangelio de That un would be predicador del another way to Evangelio put- de to la ask the prosperidad? same question. Yes. Well, first of Bueno, all, en primer lugar, prosperity gospel el preachers predicador del Evangelio de la Prosperidad, por lo menos los que oigo en la televisión, do not preach no the predican saving gospel el of verdadero Jesus Christ. Evangelio Salvador de Jesucristo. No predican. They do not preach No predican salvación mediante la fe únicamente, mediante la fe únicamente, por gracia únicamente, en Cristo únicamente. De lo único que hablan es de cosas que apelan a la carne, salud, prosperidad y riqueza, y etcétera. ¿Acaso entonces podría ser alguien salvo mediante una distorsión o corrupción del Evangelio? Y la respuesta es no. Solo puede ser salvo mediante la verdad. Y Gálatas 1 es muy claro que Pablo condena al predicador que predica el evangelio falso, y su condenación es anatema, que se vaya al infierno. El que cree en ese mensaje va al infierno también. Esa persona ha sido seducida y ha sido engañada al creer una mentira. Y no importa lo sincero que alguien sea, si el objeto de tu fe es una mentira, eso es como un hombre que se está ahogando, que está tratando de aferrarse de un ancla en lugar de aferrarse de un bote salvavidas. La mentira lo va a hundir. Y así es con el que cree que el mensaje que es predicado por un predicador del Evangelio de la Prosperidad. Puede haber algunas personas ahí que quizás tengan un conocimiento de Cristo, pero no lo recibieron del predicador del Evangelio de la Prosperidad. Quizás lo recibieron de su abuela o madre, o leer la Biblia en casa. Diríamos lo mismo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica predica un mensaje condenador, predica una mentira. Y puede haber 1 o 2 personas salvas ahí, pero no debido a que creyeron en lo que su iglesia cree, sino únicamente porque creen lo que oyeron en otro lugar. Entonces, es un asunto muy serio. Por eso Mateo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, porque condenan las almas de los hombres y condenan las almas de las mujeres. Entonces, esa será la respuesta corta de eso. Thank you. Let me ask this question that is here someplace, Pastor MacArthur. Pastor Lawson just spoke about false teachers. How do you differentiate? How do you make the difference? How do you establish the difference between a true teacher and a false teacher of the Bible? ¿Cómo hacemos la diferenciación, thank you, entre un falso maestro y un verdadero maestro? Well, I think
Bueno, creo que el primer lugar es el contenido del mensaje. De alguna manera, un maestro falso corrompe el Evangelio. De alguna manera. Puedes decir, la gente está en error, o la gente tiene teología equivocada, pero no necesariamente los considerarías maestros falsos hasta que hayan corrompido el Evangelio, hasta que en las palabras de Pablo están predicando una herejía condenadora, un mensaje que no puede salvar. Eso en mi mente es cuando tú identificas al falso maestro y adviertes acerca del falso maestro. Los otros maestros que quizás enseñen el Evangelio correctamente, puedes ayudarles, debes ayudarles, debes instruirlos mejor, debes instruirlos, debes añadir a lo que entienden. Un falso maestro, debes alejarlo y huir de él y aislarte de él y etiquetarlo y señalarlo como tal, porque él es mortal, él es como una herejía mortal. Eso en mi mente es la distinción. Puedes estar mal acerca de cosas, pero cuando estás mal acerca de los elementos del Evangelio, lo cual significa estás mal acerca de quién es Dios como Trinidad, porque Él es en toda la predicación del Evangelio. Si Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces si eres no trinitariano, eso es herejía. Si niegas la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo, si niegas su perfección, niegas su muerte expiatoria, sacrificial, sustitutiva o su resurrección, esos son elementos esenciales del Evangelio. Si niegas la salvación mediante la gracia únicamente, mediante fe únicamente, añades obras, ese es un Evangelio falso. Entonces, siempre y cuando el Evangelio esté bien, tienes a alguien al que debes buscar ayudar para que puedan entender mejor y debes instruir a esa persona. Al mismo tiempo, no debes darle a esa persona una posición para enseñar algo que está mal, debes instruirlos. Y asumiríamos que la gente entiende el Evangelio correctamente porque se vuelven cristianos y quizás realmente no entienden lo demás. Entonces eso es lo que hacemos, les enseñamos. Pero cuando alguien corrompe el Evangelio, son mortales, tienen un peligro mortal y deben ser alejados y deben ser señalados, porque hacen prácticamente, en las palabras del apóstol Pablo, naufragan en cuanto a la fe. Yo añadiría una cosa a eso, y esto es lo siguiente. La Biblia dice que los falsos maestros hacen lo que hacen por dinero, por avaricia. El Evangelio de la Prosperidad es algo, realmente una estrategia avara, es una forma de engaño. El único que prospera es el que está hasta arriba, porque el sistema funciona de esta manera. Tú le mandas a él tu dinero y tú te enriqueces. Tú tienes que ser torpe para creer eso. Tú le mandas tu dinero y él se enriquece, no tú. Ese es el sistema. Y la Biblia es clara en eso. Si tú preguntas por qué hay falsos maestros, por qué hay falsos profetas, porque la gente es necia y fácilmente engañados y seducida y se enriquecen a partir de ese engaño. No ves a predicadores de prosperidad no traen un coche viejo con una playera destrozada y en harapos, sino que los ves en trajes que cuestan miles de dólares, volando en jets privados y en mansiones. Así funciona. E inevitablemente se aprovechan de las personas más necesitadas, la gente con mayor necesidad, la gente que se enferma y está desesperada por su condición, pobre y que tiene una desesperación por su condición, está desesperada por su condición. Jesús hace lo que Jesús condenó en el Evangelio de Lucas. Esta es una ilustración importante. ¿Ustedes recuerdan la historia de la viuda que puso todo lo que tenía en el templo? Y ella tomó su ofrenda y dio todo lo que tenía, no tenía nada, no le quedaba nada. Esa es una viuda. Prácticamente le quedan 2 centavos para vivir. ¿Qué te dice eso? Nadie le estaba ayudando.
Y la religión pura y sin mácula es ayudar, visitar a los huérfanos y a las viudas. Los judíos, el judaísmo de esa época no hace eso. Los líderes corruptos del templo no hace eso, sino que en lugar de eso le habían convencido de que su manera de ir al cielo es dar sus últimos 2 centavos, darlos en su ofrenda, irse a su casa a morir. Pero esa es una obra, es un sistema de obras. Ese no es un ejemplo de ofrenda bíblica. Jesús nunca pediría eso. Él condenó eso. Porque cuando él vio eso, lo que dijo después de eso fue, este templo va a ser derribado. Ninguna piedra va a quedar encima de otra. Todo este sistema va a ser destruido. Y yo creo que el Señor tiene la misma actitud hacia cualquier sistema que extrae, le roba los centavos de la mano de una viuda pobre para hacer enriquecer el sistema. Amen. Speaking about false prophets, hablando de profetas falsos, maestros falsos, uno de esos grandes maestros con una gran iglesia hoy en día es Joel Osteen. Le vamos a preguntar acerca de su opinión de Joel Osteen en su iglesia. Speaking of false teachers and prophets, Joel Osteen, the biggest church in America, Your Best Life Now book. What do you think of him and his church? Bueno, permíteme decirte esto. Esta es solo tu mejor vida aquí si vas al infierno. Yo no quiero que mi mejor vida sea aquí y ahora. Quiero que mi mejor vida sea después de que ya no esté aquí. Pero él es un predicador de prosperidad. Él no le preocupa la vida en el futuro después de la muerte. Él está preocupado con la vida aquí y ahora, porque él está en la parte de arriba. Él es el pináculo de este estratagema, de este sistema, y él es el que más se beneficia. Probablemente hay algunas personas ahí que son cristianos, pero carecen de discernimiento, y él los hace sentir bien. Creo que un predicador fiel tiende a hacer que su congregación se sienta mal, convencida de pecado, que se siente inadecuada, incapaz, humilde. Escucha, cada vez que alguien predica un mensaje que dice, Dios está ofreciendo a ti lo que la gente no redimida ya quiere, es una mentira. ¿Qué es lo que la gente no redimida quiere? Salud, prosperidad, éxito, riquezas, comodidad, influencia. Eso es lo que el hombre no regenerado quiere. ¿Qué es lo que el pecador bajo convicción quiere? Perdón, gracia, misericordia, esperanza, cielo. Y él está dispuesto a entregar todo por ello. Este es el mensaje que Joel Osteen necesita predicar. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a morir y sígame. Amén. Alguien preguntaba acerca de si mi pastor no me quería permitir venir a esta conferencia y yo vine, le desobedecí, ¿es eso insubordinación? Entonces vamos a hacer esa pregunta. Pastor Lawson, someone is concerned about if my pastor is not allowing me to come to this conference, and I did come, did I disobey? Is that rebellion? What do you think? Is that because of John ¿Eso es debido a John MacArthur? Porque John MacArthur está aquí. So what is the question? Entonces, ¿cuál es la pregunta? As a believer, right? Well, Bueno, we must obey God, debemos obedecer a Dios y no a los hombres. and Y we must hear the truth. debemos oír la verdad.
Debemos oír la verdad siendo predicada y tenemos una lealtad mayor a la palabra de Dios. Y yo diría que esa es una violación clara de libertad cristiana, el poder ir a escuchar la palabra de Dios predicada. Y creo que un pastor que tuviera miedo de que alguien en su iglesia viniera a esta conferencia sería alguien que está mal en el área de la verdad de las Escrituras mismas. Yo creo que deben venir. Yo necesito decir esto. El pastor es una persona que le dice a su congregación lo que el Señor ha dicho. Él es un siervo, no es el rey, no es la autoridad. Él no... Escucha, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo gobierna en la iglesia. Una pregunta que tiene que ver con el rol de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. ¿Dónde esas dos cosas se juntan? De manera que vamos a hablar un poquito de eso. You answered this question already for the pastors, but somebody else is asking the same question. Where is the line where the sovereignty of God and the responsibility of man joined? Is there such a line? How do we see that? How do we approach that biblically? Todos entendemos la soberanía de Dios en la salvación y tienes que nacer de arriba, dice Juan 3, es una obra de Dios. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, Juan 6, si el Padre que me envió no le trajere. Steve citó aún del Evangelio de Juan, el Espíritu sopla de donde quiera, cuando quiere, en quien quiere. La salvación es una obra de Dios, oramos a Dios y le pedimos que salve a personas, porque Él lo hace, le damos a la gloria a Dios nada más. Cuando alguien se salva, sabemos que los pecadores están muertos en delitos y pecados, ciegos, doblemente, triplemente cegados por Satanás, no tienen esperanza, no tienen capacidad. Dios tiene que darles vida. Esa es una obra soberana divina. Se nos ha dado esa vida por Dios, debido a que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y escribió nuestros libros antes de que alguien fuera creado. Entonces la Biblia es clara en eso. La Biblia también es clara en que todo aquel que quiera venir, venga, el que cree será salvo. ¿Cómo las unes? Este es el punto en el cual se unen. Perfectamente. En la mente de Dios. Pero están más allá de mi capacidad de entendimiento. Yo no sé nada más que eso de lo que tú sabes. Pero yo encuentro consuelo en el hecho de que esa no es lo único que no entiendo. Yo no entiendo muchas cosas, ni tampoco ustedes. Permítanme probárselos. ¿Quién escribió el libro de Romanos? ¿Pablo? ¿Es un libro humano? ¿El Espíritu Santo? Pablo escribió un versículo 1 y luego el otro versículo el Espíritu Santo y luego el otro versículo Pablo y el otro versículo el Espíritu Santo, alternando. ¿Toda palabra fue por el Espíritu Santo? ¿Toda palabra fue el vocabulario de Pablo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Están sintiendo más consuelo en su ignorancia? Es muy útil, ¿no es cierto? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Jesús es Dios o es hombre? Eso es elemental y ni siquiera pueden contestarlo. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Quién vive tu vida cristiana? ¿Quién vive tu vida cristiana? Tú dices, yo. ¿En serio? Dices, no, Cristo vive. Y yo no culparía a Cristo por mi vida cristiana.
Pablo dijo esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo. Él tampoco sabía. Mira, cuando estás hablando de realidades trascendentes divinas que son armonizadas únicamente en la mente de Dios, regocíjate, porque ahora sabes que tienes en tus manos un libro sobrenatural. Porque si los hombres hubieran escrito la Biblia, el comité que escribió la Biblia, si solo fueran humanos, hubieran arreglado todos esos problemas. Tienes que reconocer que tienes una mente muy pequeña, insignificante, diminuta, un cerebro diminuto, finito, en contraste a la mente vasta, infinita de Dios. Regocígate en lo que no entiendes y glorifica a Dios por su soberanía y cree en Cristo. La próxima pregunta es para el Dr. Lawson. La pregunta tiene que ver con cómo yo puedo conseguir pasión por la palabra y que permanezca conmigo. The question is, how do I get passion for the Word of God in a way that will remain with me? Bueno, la pasión es realmente un celo por la gloria de Dios. Son convicciones profundas acerca de quién es Dios. Son convicciones profundas acerca de Cristo. Y entre más profundas son mis convicciones, mayor es mi pasión que sale o se expresa. Si tomas un diccionario y buscas la palabra pasión, primero te lleva, y de manera interesante, en el diccionario Oxford de la lengua inglesa, el cual es el diccionario de autoridad, la autoridad en el idioma inglés en diccionarios. La primera definición es la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo, y lo profundamente afectado que Él fue por su búsqueda de la voluntad de Dios y la obra de Dios. Habla de, en segundo lugar, la pasión de los mártires, conforme ellos tenían convicciones tan profundas en la verdad que estaban dispuestos a sufrir por la verdad. Y de hecho, la pasión y la palabra pasivo son muy parecidas o están muy cercanas. Es pasivo en el sentido de que actúa un agente sobre nosotros, quien es Dios y su verdad, y el celo y las convicciones profundas son colocadas en nosotros, y Dios actúa en nosotros de tal manera que sentimos la verdad profundamente, y se vuelve un peso eterno de gloria que está sobre nosotros. Se vuelve como la carga del profeta, de tal manera que cuando abrimos nuestra boca y hablamos, sentimos el peso y la gravitas de la verdad, la seriedad, la gravedad, y esto es, somos afectados. Se actúa en nosotros, Dios actúa en nosotros para sentir en la profundidad de nuestra alma lo que es la verdad. Entonces, para tener pasión, debes conocer la verdad y debes creer la verdad profundamente. Y entre más profunda sea tu creencia de la verdad, más afectado serás por ella. Y hablas a partir de las profundidades de ese sufrir por la verdad conforme la sientes en tu interior. De tal manera que ese sería lo que es. Hay muchas maneras de que tu pasión sea engrandecida o que crezca. Me encantaría escuchar lo que el Dr. MacArthur tiene que decir. Todo eso es rico. Yo solo diría esto. Si estás sentado esperando si te sientas esperando a recibir algún tipo de pasión antes de estudiar la Biblia, vas a morir sin la pasión, porque la pasión viene de la palabra. La palabra produce esa pasión. Es como
Es como comer arroz toda tu vida. Y alguien te da una gran comida y de pronto has probado algo que nunca antes habías probado. La Biblia crea el apetito. No vas a tener la pasión que te haga ir a la palabra. Vas a recibir la pasión, vas a obtener la pasión al estar en la palabra. Genera la pasión, el amor, la pasión es el producto de la Biblia en nosotros. Lee libros que sean profundos, que sean ricos. Aléjate de cosas superficiales. Escucha a personas que predican, que tienen profundidad, que abren la palabra de Dios. Y otra cosa, esta es tu comida, tu alimento, porque vives por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando comienzas a probar la comida maravillosa que te es traída mediante predicadores y maestros fieles y escritores, ese gusto se va a volver tu deseo y va a motivarte va a llevarte a la palabra de Dios continuamente. Hay una pregunta que tiene que ver con el versículo de Efesios 4:11 que habla de los 5 ministerios donde aparecen profetas, apóstoles, maestros, pastores y evangelistas. Y la pregunta es si esos ministerios están presentes hoy. Vamos a hablar un poquito de eso, de esa pregunta controversial. There is a question related to Ephesians 4:11 and the 5 ministries: prophets, apostles, teachers, evangelists, and I'm missing one more, pastors. Thank you. Do you think that those 5 ministries are present today? And if not, why not? I think the question is related to the so-called apostles of today. So let's talk about that. Claro. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más y lo haces al principio durante la construcción de la casa. No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados. Cuando ellos murieron, Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay revelación nueva que se da en la actualidad por parte de Dios. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado, porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. Además de esto, 2 Corintios dice que los apóstoles eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación
que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios, y que Él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente, en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir, y dejaron de existir durante el tiempo de la segunda mitad del primer siglo, de tal manera que los otros libros del Nuevo Testamento ni siquiera hablan ya de estos asuntos, solo son las primeras partes del Nuevo Testamento. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta apóstol, y si te dice que son profeta apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos en la actualidad, tenemos pastores maestros y evangelistas, y lo único que se les permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito, y enseñar lo que la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo, y conforme enseñamos la palabra de Dios, de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Por lo tanto, todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron, y todo evangelista debe hacer lo mismo, el evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es un asunto muy importante, y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. Simplemente para añadir a eso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Steve, solo simplemente para añadir esto. En el movimiento carismático hay gente que dice que son apóstoles y profetas. También dicen que tienen revelación nueva, que Dios está hablando. Si Dios está hablando, el Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito, de tal manera que tenemos otro testamento que viene. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Esto es usurpar el poder y autoridad con el propósito de elevarse uno, exaltarse uno a sí mismo para manipular. En el movimiento carismático, el origen de la verdad, en lugar de que sea de la palabra de Dios, viene desde adentro, del interior de una persona. El Señor me dijo, el Señor me habló, tuve esta impresión, tuve este sueño, tuve esta visión. Entonces, desde el principio, ese movimiento está mal, porque la fuente de la verdad es la persona, está adentro de nosotros, es intuitivo, no externo. La realidad es que la palabra de Dios es externa, está afuera de nosotros, está en este libro. Entonces están mal porque sea cual sea el sentimiento, visión, experiencia, sueño, visión que tenga, la consideran como legítimas y verdades. Y la fuente de la verdad entonces está mal. Y después, en segundo lugar, Dios todavía está hablando, todavía está revelando. Entonces tenemos algún tipo de persona, unas revelaciones ahí, X,
sin importancia que dicen que son de Dios, pero no viene de gente que tiene buena teología, viene a gente que tiene teología mala. Entonces debemos creer que Dios está certificando la teología mala y que está dando revelaciones a maestros malos, inclusive a maestros falsos. ¿Y por qué Dios haría eso? Por lo tanto, son ilegítimos y revelaciones ilegítimas y falsas. Entonces tenemos que estar muy, muy conscientes de eso. Dios nunca certificaría eso. Y, además, llegan al punto de sí reclamar que llevan a cabo milagros, que son milagros falsos. Entonces, falsos maestros, revelaciones falsas, certificadas de manera falsa, es añadiéndola a las Escrituras. Acabo de terminar un libro y quiero que sepan, va a salir en español en enero, que se llama Fuego Extraño. Es una crítica extensiva, profunda del movimiento carismático. El corazón de ese libro es el capítulo 5, que habla de los apóstoles y la historia entera de los apóstoles. Gran parte de lo que dijo Steve es el flujo del argumento, hay una sección de profetas, de hablar en lenguas, prodigios, señales y milagros, la fuente de la verdad. Todo eso está en el libro llamado Fuego Extraño, que estará disponible en enero. Thank you. Esta pregunta es de otra área que tiene que ver con pecado. Y la pregunta es si todos los pecados son iguales. Y voy a hacer dos preguntas de seguimiento que tienen que ver con el pecado imperdonable y el pecado del cual habla Juan, que lleva a la muerte. Quizás esas tres preguntas pueden ser respondidas en una. There's one question related to sin. Do you think that there are some sins bigger than others? Number one. And then I'm adding two piggyback questions to that. What is your opinion on the unforgivable sin? And two, the sin unto death. How do you read that, or how do you see that, biblically speaking? No hay una jerarquía de pecados específicos, pero hay grados de castigo eterno, porque en Hebreos dice que cuanto más severo será el castigo de uno que deliberadamente ha rechazado el Evangelio. Entonces el infierno es más caliente y más intenso, el castigo más severo para aquellos que oyeron el Evangelio, rechazaron el Evangelio, de lo que es para aquellos que nunca oyeron el Evangelio, pero rechazaron la luz que tenían. Pero la Biblia no hace de un pecado algo peor que otro de manera categórica, pero la Biblia distingue que hay algunos pecados que tienen resultados, que son de manera clara, tienen resultados más serios. Por ejemplo, lo ves, en el caso de pecados sexuales, hay algunos tipos de consecuencias como enfermedades venéreas, pero no todos los pecadores son tan malos como debían ser, no todos los pecadores son tan malos como otros pecadores. Entonces, así como en el infierno va a haber grados de castigo, el pecador no lo sabrá porque va a estar castigado para siempre. Habiendo dicho eso, hay un pecado, y un pecado únicamente, que condena a la gente, y es el pecado de la incredulidad. Es la razón por la cual la gente se va al infierno. La gente no se va al infierno por quebrantar la ley de Dios. No se van al infierno por algún pecado específico, un grupo de pecados. Moriréis en vuestros pecados, dijo Jesús, porque no creéis en mí. Ese es el pecado imperdonable, el rechazo de Cristo. Y ese es el pecado del cual se está hablando en Mateo 12, que llamamos el pecado imperdonable, Mateo 12. Jesús condena a los fariseos. Y ese pecado por el cual nunca serán perdonados es blasfemar al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que hicieron. Esto es lo que hicieron. Jesús, en su encarnación, hizo únicamente la voluntad del Padre mediante el poder del Espíritu. En otras palabras, ese fue el despojamiento de sí mismo, el hacer a un lado el uso independiente de sus atributos. E hizo únicamente la voluntad del Padre mediante el poder del Espíritu. Y los líderes de Israel dijeron, Él hace lo que hace por el poder de Satanás. Después de verlo, oír su enseñanza, ver sus milagros, su conclusión fue, Él es del infierno. Si esa es tu conclusión,
no puede ser salvo. Esa es la blasfemia definitiva contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el discurso de Jesús a sus discípulos en el aposento alto, dijo: vendrá y me revelará a mí. La obra del Espíritu Santo es apuntar a Cristo, apuntar a Cristo, apuntar a Cristo. Si rechazas a Cristo, blasfemas al Espíritu Santo. Entonces, eso es imperdonable, porque si has oído la revelación del Espíritu Santo, has visto la revelación del Espíritu Santo y llegas a la conclusión opuesta a la verdad, en las palabras de Hebreos 6, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Entonces, el único pecado que condena es aquel pecado que es la blasfemia más grande contra el Espíritu Santo, el rechazo de Cristo, a quien el Espíritu entero del Espíritu Santo apunta. Sin unto death. Yo puedo añadir eso, 1 Juan 5, el pecado de muerte. No dice lo que es, pero hay un pecado de muerte. No es un pecado específico. Es prácticamente la gota que derramó el vaso. Puede ser, quizás, es profanar la mesa del Señor. 1 Corintios, la gente venía a la mesa del Señor y como resultado algunos estaban enfermos y otros murieron. Quizás es algún otro pecado por el cual una persona es entregado a Satanás, 1 Corintios 5, para la destrucción de la carne. Es el pecado que causa que el Señor se lleve a una persona. Ha sido demasiado lejos, por el bien de la iglesia, por el bien de la iglesia, por la pureza de la iglesia. Ese puede ser un creyente que es quitado. Por el creyente, para el creyente la gracia está aún en su lugar y esa persona se va al cielo, pero por causa de la iglesia, eso es quitado de la influencia. Yo como pastor, personalmente miro hacia atrás y a lo largo de 40 y tantos años he visto a personas en salud viviendo un patrón de pecado y de manera extraña mueren varias veces. Es difícil diagnosticar. Y creo que el Señor estaba protegiendo a su iglesia. Y les voy a decir otra cosa. Si fuera dejado a sí mismo, esa persona podría seguir hasta el punto de llegar a la apostasía y negar la fe. Pero el Señor nunca dejaría que eso sucediera. Entonces se los lleva a casa antes de que lleguen a ese punto. Ananias and Sapphira would be an example of that. Ananias and Sapphira. Ananías y Zafira son una ilustración. Le mintieron al Espíritu Santo. Ese solo fue el final de lo que estaba pasando fuera de lo que fueron sus corazones. Eran orgullosos, estaban desviándose, mintieron y llegaron a adorar con los santos. Y Ananías se cayó muerto. El Señor envió un mensaje a la iglesia, pero también envió un mensaje al mundo, ahí alrededor de la iglesia, y pocas horas después vino ella. Y eso es lo que alguien dijo, eso es lo que te pasa cuando llegas tarde a la iglesia. Y llegó su esposo unas horas después y ella murió. Y acaban de regresar de enterrar a su esposa cuando ella murió. Y la siguiente parte de ese 5º capítulo de Hechos dice lo siguiente: y ninguno quería unirse a ellos. La palabra, el rumor ahí en la ciudad era: no te unas a esa iglesia porque ahí la gente muere. Esto es porque Dios estaba enviando un mensaje fundamental en la época apostólica de la necesidad de tener una congregación pura. Por eso la disciplina en la iglesia es tan importante como se presenta en Mateo 18. Y por cierto, ese es un pasaje que toda persona que comienza una iglesia que es amable con la gente de crecimiento debe pensar en esto, porque cuando invitas a pecadores a que sean parte de tu iglesia, haces que el Señor vuelva su espalda contra tu iglesia y tú estás caminando solo por tu cuenta. La iglesia es la congregación de los redimidos congregándose para adorar, y le damos la bienvenida al incrédulo para que venga, para que pueda decir: Dios está en este lugar. Pero la iglesia se congrega a adorar y ser edificada y se esparce para evangelizar.
El tiempo se ha ido corriendo, tenemos que ir terminando, pero voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación a pecado y tiene que ver con el suicidio. La pregunta era si alguien que se suicida podía ir al cielo, y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Suicide. Somebody's asking, can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Yes. Sí, A person who una commits persona que suicide, comete if they suicidio, are a believer in si Jesus son un Christ, creyente en el Señor will go Jesucristo, straight to heaven. se irá directamente al cielo. Every sin has Todo been put pecado ha beneath sido the blood of the colocado Lord bajo la Jesus sangre del Christ, Señor past, Jesucristo, present, pasado, presente and future, y futuro. and even, E inclusive a heinous sin, un pecado such as horrendo, suicide, tal como which el suicidio, el cual is just such es un a pecado crushing sin. tan aplastante. Nevertheless, No obstante, Jesus said, "I lose Jesús none of my dijo, sheep." no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. The Spirit has El Espíritu sealed us in nos ha Christ sellado until en the day of Cristo hasta el redemption. día de la redención. I mean, there is the eternal Es security la seguridad of eterna the believer, del creyente, that those in Christ que aquellos will que never están en fall Cristo out of nunca Christ. saldrán de Cristo, So, nunca in no se way perderán. do we Y de ninguna manera support or endorse apoyamos that o sin. promovemos ese pecado. Nevertheless, No obstante, Christ is Cristo yet greater. es mayor. Just add this, Y yo añadiría esto. can ¿Puede a Christian un cristiano be, discouraged? desanimarse? See? Sí. Christian be ¿Puede so un cristiano discouraged estar that tan he gets desanimado que se deprime? Sí. Can a Christian ¿Puede un get so cristiano depressed deprimirse tanto that que they lose all hope? que pierde toda la esperanza? Of course. Claro. And that often leads to Y eso suicide. con frecuencia lleva al suicidio. But as Steve said, every Pero como sin dijo is Steve, forgivable. todo pecado es perdonable. And the sin of Y suicide el pecado was del paid for in suicidio full fue in the pagado de death manera of Jesus completa Christ. en la muerte de Jesucristo. We'll have one more question. We'll close. Vamos a hacer una sola última pregunta. El pastor MacArthur mencionó que en la revelación general es suficiente para conocer que hay un Dios, la creación, pero no es suficiente para salvación. Entonces la persona también está preguntando acerca de Juan 3:16, donde la palabra habla de que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que la palabra mundo, el significado de la palabra mundo, significaba solamente los elegidos o no. You mentioned that creation, you have enough revelation in creation to know that there is a God, general revelation. But it was not enough for salvation. So what do you think happens to those who never heard the gospel? That's part one, or part A. Part B, John 3:16 speaks about God so loved the world that sent his only Son, so whoever believes in him will not perish, will have eternal life. The word world there means everyone, means the elect. What is the meaning of that word? Regresando a la pregunta original, no hay salvación en ningún otro nombre más que Cristo. Si no crees en Cristo, pereces. Entonces, esa es la razón por la que tenemos la gran comisión. Predique el Evangelio a toda criatura, porque esa es la única manera en la que la gente será salva. Tratamos de llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra, no todo el mundo va a creer. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad ante Dios? De acuerdo con Romanos 1, no tienen excusa, tienen suficiente conocimiento de Dios, y si lo glorifican como a Dios, si siguieran ese conocimiento, si se aferraran a ese conocimiento, creo que Dios les daría el siguiente paso. Yo creo que Cristo, quien es la luz, quien ha venido a
darle luz a todo hombre, Dios va a traer la luz de Cristo al que, más bien, Dios va a traer la luz de Cristo a aquel que vive conforme a la luz que Él tiene. Y tenemos que entender eso porque no, a puerta del Evangelio no hay salvación y al mismo tiempo el castigo eterno de aquellos, de esas personas no es tan severa como aquellos que oyeron el Evangelio y rechazaron el Evangelio. Pero aún así es vivir eternamente sin Dios, pero no al nivel de severidad de aquellos que pisaron al Hijo de Dios y consideraron la sangre del pacto algo profano. Al final del día, en últimas, la gente se preocupa porque Dios de alguna manera va a hacer algo que esté mal si deja que esas personas mueran sin el Evangelio. Entonces ellos quieren decir, bueno, quizás no necesitan el Evangelio, porque eso no será bueno si Dios hiciera eso. La gente dice lo mismo acerca de la elección divina. Dicen, bueno, si la gente solo puede ser salva porque Dios los escoge, entonces, ¿qué hay acerca de los otros? ¿Qué hay acerca de las otras personas? ¿Qué hay acerca de la gente que Él no escogió? Por cierto, la gente que nunca oyó fueron personas que Él no escogió. ¿Acaso eso no hace que Dios sea responsable? Entonces, más vale que digamos que Él no escogió. Bueno, no escogió. ¿Y ahora qué tienes? Que Dios creó el mundo lleno de pecadores, muchos de los cuales se van al infierno. La Biblia dice eso. Y no escogió a nadie. Entonces Él sabía que la mayoría se iría al infierno. Y Él los creó de todas maneras. Nunca vas a salir de ese dilema. Y la respuesta final está en Romanos. ¿Qué si Dios quiso mostrar su gloria tanto en el juicio como en su gracia? ¿Acaso lo vamos a cuestionar? Al final, las cosas son las como son, porque Dios así diseñó que fueran. Just quickly, perseverance of the saints. Can you lose your salvation? It's a question here, and I didn't want to leave it out. How do you explain it? Just quickly for those who are wondering. Claro, muy simple. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. La pregunta tenía que ver con si la salvación se podía perder, y como estábamos terminando el tiempo, yo no quería dejar esa pregunta fuera del lugar. Ciertamente creo que hemos tenido una cantidad significativa de preguntas. Estamos supuestos quizá a ir unos minutos más adelante, pero la realidad es que el pastor MacArthur estuvo con pastores durante un tiempo respondiendo preguntas. Tenemos un tiempo aquí largo respondiendo preguntas y todavía le queda un tiempo de predicación y queremos dar un poco de descanso también, de manera que vamos a ir cortando el tiempo, pero yo creo que hemos tenido un buen tiempo de preguntas y respuestas que han educado al pueblo de Dios. Y estamos contentos de poder obtener sabiduría de estos hombres que han estado estudiando la Biblia por muchos años y que Dios ha estado usando. I want to thank you for sharing your wisdom. The wisdom that God has given you for the people of God. And I think it has been a wonderful time of question and answer. I know it has been long and tiring today, especially after having a question with a Q&A with the pastors and then another Q&A here with the general audience, and you still need to preach another sermon. So we are looking forward to that one session about preach the word. Text in 2 Timothy 4:2. So then we're going to go for a little break and come back for the last session of the day. But thank you, and let's just pray together. Vamos a orar antes de irnos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos brindaste de poder estar aquí durante todo este tiempo, pudiendo escudriñar las Escrituras a través de la sabiduría dada a estos hombres. Te pedimos ahora que tú le concedas cierto descanso entre este tiempo y la próxima sesión,
Sé con tu pueblo, continúa animándonos a conocer más de tu palabra, a traer gloria a tu nombre y a vivir bajo tu autoridad. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones. Vamos a tomarnos 30 minutos de receso y vamos a aprovechar el tiempo para luego venir a adorar al Señor. El grupo de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional, va a tener un tiempo especial de adoración y luego vamos a estar escuchando nuevamente al pastor MacArthur. Así que tomémonos estos 30 minutos y volvamos rápidamente a nuestros asientos porque este cierre de esta noche se viene espectacular. Así que preparémonos. Belleza